Aquí, como podemos ver, tenemos un panel lo que es sobre tres órganos histológicos, lo que son el eosinófilo, el basófilo y el monocito. Bueno, aquí para empezar con el eosinófilo, como dos partes principales tiene lo que es el núcleo bilobulado, sí, bilobulado, que son los dos lóbulos que están conectados, y también los gránulos citoplasmáticos grandes rojizos. Bueno, sus funciones principales del eosinófilo es que participan en la respuesta alérgica y en la defensa contra parásitos. También nos dice que liberan enzimas proteínicas tóxicas para destruir lo que son los parásitos, modulan lo que es la inflamación en reacciones alérgicas. Continuando con la segunda parte, que sería el basófilo, también de igual manera nos dice que tiene eh, igual dos partes principales, lo que es el núcleo generalmente voluminado o irregular. A menudo está cubierto por granulocitos. Y bueno, los gránulos citoplasmáticos grandes y oscuros que contienen histamina e heparina. Bueno, sus funciones principales también de este órgano es que participan en respuestas alérgicas e inflamatorias. Liberan lo que es la histamina, que provoca vasodilatación y aumentado de la permeabilidad vascular. También ayudan a las células inmunitarias en la inflamación. También como otro, como nuestro tercer, tenemos lo que es ¿qué se llama esto? Monocito, que igual tiene dos grandes principales, que es el núcleo grande, que parece un riñón, este es el núcleo. También lo que es la citoplasma abundante y claro, nos dice. También como función de este órgano, es que circula en sangre y migran en tejidos donde diferencian en macrófagos. También nos dice que fagocitan patógenos, restos de celulares y células muertas. Y bueno, eso sería todo. Esos serían los tres, o ese sería el panel, lo que sería el eosinófilo, basófilo y el monocito. Ya, buenas tardes, doctora. El día de hoy voy a hablar sobre los eritrocitos. Los eritrocitos, o también llamados glóbulos rojos, tienen las siguientes características. Uno, que no poseen núcleo y tampoco poseen una mitocondria. Y en el riñón es muy importante el riñón porque ahí se hace el proceso se crea eritropoyetina. La eritropoyetina es una estimulación para la creación de eritrocitos y esto se le conoce como eritropoiesis. Después, la formación de un eritrocito o glóbulo rojo tiene los siguientes pasos, que es la célula madre o pluripotencial. Después el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el eritroblasto ortocromatófilo. En el eritroblasto ortocromatófilo se empieza a perder el núcleo del eritrocito, porque como dije, una característica es que no tiene núcleo. Después el reticulocito y ya después de eso se forma el eritrocito, el glóbulo rojo. Y el eritrocito tiene un pigmento que se llama hemoglobina y la hemoglobina hace que el eritrocito se vea rojo. Después también en el eritrocito encontramos hierro y el hierro ayuda al transporte de oxígeno. Y como datos extra que tenemos que un aumento de eritrocitos o glóbulos rojos se llama una policitemia, una disminución de glóbulos rojos, una anemia y la destrucción de eritrocitos o glóbulos rojos, una hemólisis. Y esto. Buenas tardes, doctora. Como primero yo les voy a explicar que la sangre.
La sangre es un tejido conjuntivo líquido que transporta oxígeno, nutrientes, hormonas y desechos por todo el cuerpo. También cuando se centrifuga se separa en capas según el peso de sus componentes, lo que permite observar sus composiciones. Como vamos a observar aquí, yo le hice como un tubo de ensayo que podemos observar la plasma, los leucocitos y plaquetas, que es la parte aquí blanquecina, y también los elementos, los elementos, los elementos formes. Y primeramente yo les voy a explicar sobre la plasma, que como podemos observar es un color amarillento que es un 55%, que representa la parte líquida de la sangre. También está formado principalmente por agua, sales minerales y proteínas plasmáticas. Y su función es ahorita transportar nutrientes, hormonas y desechos, además de mantener equilibrio del cuerpo. También en la plasma podemos encontrar proteínas, las tres proteínas plasmáticas más importantes, que son los albuminas, los globulinas y los fibrógenos. Ahora les voy a explicar sobre el los, los leucocitos y las plaquetas, que podemos observar acá es una capa muy delgada y blanquecina que está formado entre el plasma y los glóbulos rojos, y que los leucocitos o los glóbulos blancos, que se puede decir igual, están en... Ahora continuando, yo les voy a explicar ahora de los leucocitos y las plaquetas que se cargan, que están, que, como se dice, es una capa muy delgada y blanquecina que podemos observar en esta parte, y también que también se encuentra formado, ¿no?, entre el medio de la plasma y entre la plasma y los glóbulos rojos. Y también que los leucocitos, también podemos llamar los glóbulos blancos, se encargan de la defensa del cuerpo, y también las plaquetas participan en la coagulación. Ahora continuando con lo último, que son los elementos formes, que esto está conformado con un 45%. Como vamos a observar, es un color rojo intenso que contiene principalmente los glóbulos rojos, o también podemos decirlo los eritrocitos. Estas células contienen los hemoglobinas, que transporta oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos, y también dióxido de carbono en sentido contrario también. Y eso sería todo. Gracias. Con el video yo les voy a hablar sobre la coagulación de la sangre. La coagulación es un mecanismo de defensa que, que transforma la sangre de líquida a semisólida para detener una hemorragia. Y la respuesta 1 es el taponamiento. Y el vaso con... ¡Ay! Se divide en tres partes: la respuesta, la cascada y la disolución. La respuesta ocurre lo que el vaso sanguíneo dañado se estrecha para reducir el flujo de la sangre, y luego las plaquetas se adhieren al colágeno expuesto de la herida, y se agrupan rápidamente para formar un tapón inicial y débil. La respuesta 2, que es la cascada, ocurre lo que es una serie de reacciones químicas que involucran a los factores de coagulación, que son las proteínas, y la activación, que son las vías intrínseca y extrínseca, convergen activando las enzimas y la trombina. Y ocurre la formación de fibrina, que es la trombina convierte el fibrógeno en fibrina. El coágulo, la fibrina forma una malla fuerte, que insoluble, que estabiliza el tapón plaquetario, atrapando las células sanguíneas y creando un coágulo definido que sella la lesión. Está por último la disolución. Una vez reparado el vaso, ocurre la fibrinólisis, donde las enzimas
plasmina disuelve el coágulo para restaurar la circulación normal. Yo voy a hablar de la neutrófilos y fagocitosis. Como se puede ver, aquí están los fagocitosis. Y este es un neutrófilo, es un núcleo. Los neutrófilos son un tipo de glóbulo blanco, como se puede ver, o un linfocito que forma parte del sistema inmunológico. O sea, nos defiende, ¿no? Son las principales células que llegan a una infección o una herida, o sea, le cubren, ¿no, doctora? Su función principal es defender al cuerpo destruyendo las bacterias. Entonces ya pues se muere también. O a microorganismos dañinos. En esta maqueta, como se puede ver, los fagocitosis, que es una manera de neutrófilos, engullen y destruyen a partículas extrañas. O sea, aquí ya se puede ver una serie exterior, partícula grande, una membrana plasmática que acá se ve, el citoplasma que le cubre, ya pues le va a matar también, ¿no? Esta solo detecta la partitura, luego desrodea una membrana, como se puede ver, formando una bácula dentro de ella. Los enzimas del citoplasma los degradan y lo eliminan, los engullen y sobre eso ya lo están eliminando. Eso es todo. En resumen, los neutrófilos fagocitos son esenciales para proteger nuestro cuerpo de infecciones y mantenernos sanos, doctora.